Oye tu voz. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar en donde se encuentren. Esta es una nueva producción del programa Oye tu voz. Oye tu voz está patrocinado por el Centro Profesional de la Voz en ProVoz y por Vibra Miami. Aquí abajo va a aparecer un botoncito para que se suscriban. Suscríbanse, por favor, para estar actualizados de nuestras nuevas producciones. Entonces, hoy estamos en el 21º programa. Adriana, ¿a quién tenemos como invitado el día de hoy? Hola, Víctor. Sí, pues hoy tenemos un programa muy interesante de patologías vocales y sus tratamientos. Y para hablar sobre este tema tenemos a una invitada muy especial a quien tengo el honor y el placer de presentar. Ella es la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón. Ella es mexicana, es médico especialista en foniatría y audiología, tiene un doctorado en voz artística y afasiología, es directora del Centro de Foniatría y Audiología de la Ciudad de México. Es presidenta del Collegium Medicorum Theatri, es coordinadora nacional por México para el Día Mundial de la Voz desde el año 2000 y de la Unión Foniatras Europeos. Es miembro activo del Consejo Mexicano de Audiología, Foniatría y Comunicación Humana. Es también de la Asociación Mexicana de Audiología, Foniatría, Otoneurología y Comunicación Humana, de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, The Voice Foundation, de la International Association of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, de la Union of European Phoniatricians, de la Sociedad Mexicana de Alergia en Otorrinolaringología y de la International Association of Phonosurgery. Ha impartido conferencias y cursos en distintas partes del mundo. Es investigadora y tiene publicaciones en revistas y libros internacionales. Doctora Rosa Eugenia, bienvenidísima a esta tu casa de Oye tu voz. Muchísimas gracias por esta honorable invitación, querida Adriana Moreno, querido Víctor Bojorquez, en esta fantástica plataforma de Vibra y en este sensacional podcast Oye tu voz. Es un honor para mí compartir con ustedes y con toda la audiencia del mundo, pues los temas que nos interesan a todos los que hablamos, que somos todo el mundo. Doctora Rosa Eugenia, comencemos con estas preguntas que tenemos. ¿Qué es considerado una patología? ¿Hay alguna división? ¿A qué se le llama patología vocal? Nosotros, médicamente hablando, consideramos patología cualquier enfermedad, llámese de la anatomía o del funcionamiento o fisiología, de cualquier estructura que tiene una repercusión importante en la voz. Todos los seres humanos hablamos, muchos usan su voz en forma profesional, maestros, líderes, locutores, vendedores, y algunos talentosos tienen la facilidad y el gran privilegio de ser de voz artística, cantantes, actores, locutores. Es muy importante enfatizar que una enfermedad puede originarse por un mal funcionamiento o la enfermedad física anatómica puede ocasionar un mal funcionamiento, de tal manera que siempre estamos de la mano función y anatomía. Y estas son dos áreas muy importantes para entender por qué la función de la voz humana tiene que ser estudiada y tratada por un grupo multidisciplinario. Muchas veces se considera solo una parte del tratamiento y esto es incorrecto. Debe de ser por un grupo en donde estemos interconectados en estas diferentes áreas. Y las enfermedades, en general, se consideran la pérdida del equilibrio para lograr una función, en este caso, la voz humana.
Doctora Rosa Eugenia, ¿cuáles son esas patologías que se pueden derivar del uso y del mal uso, tanto artísticamente como normalmente un hablante? Sí, es un tema sumamente importante para todo el público, no nada más para los profesionales de la voz. Nosotros necesitamos de varias estructuras para tener una voz sana y una voz en óptimo uso. Necesitamos de las vías aéreas bajas, principalmente bronquios y pulmones, para que nosotros tengamos el suficiente aire. Ese aire que ingresa a nuestros pulmones tiene salida a través de bronquios, tráquea, laringe, cara, boca, nariz. Ese aire de salida, al pasar por estos maravillosos músculos, que son dos, derecha e izquierda, que son las cuerdas vocales, cuando ondulan por diferentes cambios funcionales, producen que el aire se convierta en sonido. Ese es el segundo aspecto importante. Y el tercer aspecto es que ese sonido que se originó en nuestro cuello, en nuestra laringe, en nuestras cuerdas vocales, va a ir obstaculizándose, amplificándose, disminuyendo a través de los demás tubos, por así decirlo, como es la laringe, la garganta, la boca, los senos paranasales y los huesos de la cara. Entonces, la persona que tiene un mal uso de voz puede ser en cualquier aspecto de las tres características principales de la voz. Como sabemos, es el volumen, entonces un mal uso implicaría estar usando un volumen muchísimo más fuerte del que necesitamos o estar luchando con ese volumen fuerte en lugares ruidosos o estar en ambientes contaminados y nosotros tener cierta propensión alérgica y entonces usamos un volumen muy fuerte. La segunda característica de la voz es el tono o frecuencia o nota musical con la que nosotros estamos hablando. Se considera desde el punto de vista de mal uso estar fingiendo la voz, usando una voz de cabeza, una voz muy aguda, porque hay diferentes aspectos que ya se mencionarán más adelante, que nos hacen tener esa identificación con la imagen de voz aguda. O si no, queremos hacer la voz muy grave o muy importante, porque nosotros apretamos y hacemos uso de nuestros tonos graves para querer usar voz de mando. Hay personas, como los profesionales de la voz, que ya deben ser entrenadas para que dentro del rango que pueden usar, el rango biológico, pues manejen sus tonos agudos, sus tonos graves. Pero un mal uso es estar usando muchos agudos o usando muchos graves. Y después viene la tercera característica de la voz, que es el timbre o color de la voz, por llamarlo de una forma coloquial. La voz sana debe de ser brillante, debe de ser clara, debe de tener aspectos estéticos correctos en toda la población. Por supuesto, en los profesionales de la voz, pues son voces que tienen gran flexibilidad, que dan emociones maravillosas como es el cantante, y eso es otro aspecto. Pero para la voz en general, la voz debe ser clara para considerarse sana. Cuando nosotros abusamos y queremos hacer una voz así, muy nasal, entonces estamos cambiando el color de la voz y estamos no usando el timbre adecuado. Muchas veces hay diferentes enfermedades que alteran el timbre y la persona, por ejemplo, todos los problemas alérgicos de nariz, de senos paranasales, el coronavirus mismo, que nos ha tenido en muchos problemas de voz los últimos 3 años, pero eso hace que la persona se quede acostumbrada a manejar un timbre inadecuado. Por eso, tanto la medicina del foniatra como la fonoaudiología en sus diferentes acepciones, pues ayudan a que el paciente recupere lo que debe de ser una resonancia y un timbre sanos. El abuso se considera igual en estas 3 características, pero el abuso es cuando la persona ya tiene hábitos demasiado exagerados en las 3 características, pero también que puede tener ya una enfermedad de cualquiera de las estructuras y entonces abusa por la cantidad
y la calidad de la emisión de la voz. La cantidad, sabemos que, por ejemplo, los maestros, cuando tienen alergia, sinusitis, reflujo esofagogástrico o que tuvieron coronavirus, pero tienen que trabajar 10 o 12 horas al día. En ambientes ruidosos o en ambientes con ese de los alumnos, pues van a tener un abuso de la voz. ¿Por qué? Porque están sometidos a esas exigencias. En el caso del cantante, pues sabemos que los cantantes populares muchas veces están cantando al aire libre, en inviernos, en 0 grados Celsius, y eso afecta en forma importante la posibilidad de que las cuerdas vocales que tienen determinada temperatura y que deben de estar hidratadas correctamente para emitir esa voz maravillosa del cantante, pues están siendo afectadas por los fríos. Llámese como un ejemplo, pero hay muchas cosas que hacen que la persona abuse. Y una sección especial en relación con el uso es cuando la misma persona no escucha bien porque tiene problemas de pérdida en los tonos graves que debe escuchar correctamente. Por ejemplo, cuando hay problemas de la nariz, de los senos paranasales, de la trompa de Eustaquio, que es el canal que comunica al oído, problemas de oído. O en las personas a partir de los 50 años que por diferentes aspectos cardiovasculares como la hipertensión arterial o metabólicos como la diabetes, pueden ir teniendo afecciones lentas y leves de toda el área de los sonidos agudos que escuchan. Entonces, automáticamente empiezan a hacer esfuerzos para hablar. Y pasa una cosa, pues, que tenemos todos los profesionales de este maravilloso grupo multidisciplinario estar atentos. Muchas veces nuestro paciente con problemas de voz, profesional de la voz, tiene baja de audición y él o ella. Entonces hay que medirlo siempre, cada año se debe de medir la audición. Pero además viven con la pareja que grita. Entonces la pareja que grita también se enferma de la voz y la persona que está abusando de su voz porque no oye tiene problemas de audición y problemas de la voz. Entonces la comunicación se ve afectada muchísimo. A mí me gustaría ahondar un poco en esta parte de la audición, porque muchos problemas se desprenden desde la audición. Puede que su mecánica, su biología esté correcta, pero si la audición está ausente, ¿eso a qué tipo de patologías lleva? Nosotros tenemos en el oído 3 partes importantes, lo que es la oreja, el canal auditivo externo, la membrana timpánica. Esta parte se puede ver afectada porque muchas personas se quieren limpiar, piensan que es parte de la limpieza habitual y introducen lo que nosotros llamamos hisopos, que son pequeños instrumentos con punta de algodón que se deben usar solo para desmaquillarse, pero no para limpiarse. El conducto auditivo nadie lo debe de limpiar más que los médicos que están entrenados para eso. Nosotros nos debemos de limpiar la oreja. Los audífonos es otro problema que nos puede afectar la parte externa, que las personas se ingresan los audífonos y no saben si su conducto está limpio, libre de cerumen, y lo que hacen es meter más el cerumen hasta que llegan a la membrana timpánica y ya no oyen. Una persona con estos hábitos inadecuados puede dañar el tímpano o membrana timpánica. También puede haber irritaciones por natación, por el cloro, puede haber problemas de que ingresen mosquitos o que ingresen algún tipo de insectos. O también los niños que se meten objetos, pues porque es el frijol o es el arroz, o hay que estar muy atentos. Los médicos pediatras hay que revisar siempre a esta población y nosotros en el área de la voz hay que tener en cuenta que nuestro paciente esté en un tratamiento de terapia de voz o fonoaudiología o en un mantenimiento que debe de tener con el médico foniatra, siempre revisar los oídos, porque la persona muchas veces no lo detecta. En el aspecto medio, que es la parte donde están los huesecillos y la trompa de Eustaquio, que es la que canaliza
hacia la parte posterior de la nariz, es un conducto muy, muy pequeño que tiene movimientos cuando nosotros cambiamos de altura. Por ejemplo, si vamos de una ciudad a nivel del mar y subimos a 2000 metros, como es la Ciudad de México, pues nuestro tímpano va compensando a través de este canalito las diferentes presiones dentro de nuestro oído junto con la presión del ambiente. Esta trompa de Eustaquio es muy importante en los chiquitos porque está muy, muy horizontal. En el caso de los adultos está más inclinada. Por eso los niños tienen tantos problemas de otitis o infecciones de oído, y entonces los niños a veces no oyen, los papás no se dan cuenta, obviamente el niño menos dice, y lo que sí se debe de hacer en estos pequeños, aparte de sus tratamientos médicos, es hacer un examen de audición o audiometría. En la población más adulta, lo que tenemos de muchos problemas son las alergias que afectan a los cornetes inferiores que crecen y pueden tapar a esta trompa de Eustaquio. Y entonces empiezan a bajar la audición de los tonos graves. La voz humana está en un rango de tonos. Por ejemplo, yo ahorita estoy más o menos 240 ciclos por segundo de tono. Entonces, los tonos graves se van a ver bajos y entonces la persona no escucha bien aunque no lo detecta. Eso es los problemas de la trompa de Eustaquio. Si tenemos una nariz con un tabique desviado o aparte hay una alergia con sinusitis, con rinitis, todo ese moco puede introducirse a la trompa de Eustaquio, al oído medio y causar infecciones. Y la tercera parte del oído, muy importante, es donde está el nervio auditivo en la cóclea o el nervio vestibular, que es el nervio del equilibrio en los diferentes canales semicirculares. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí se ve muy afectada la población mayor de 50 años por los problemas tanto de herencia, que pueden tener familia que van perdiendo aspectos agudos sobre todo, o enfermedades como la hipertensión, la diabetes, problemas de tiroides, problemas cerebrales que causan este tipo de problemas. Entonces, el rango debe de ser que todos nosotros escuchemos los sonidos graves, medios y agudos a 20 decibeles. Y esa se llama audiometría, es muy sencilla, no es costosa, pero para nuestro grupo multidisciplinario es muy importante tener muy claro que la audición está normal, porque tenemos el otro problema que ya es del área de música y de canto, sobre todo cantantes, en que están, inclusive los clásicos, en que están sometidos a estimulación auditiva mayor de 100 decibeles y entonces se van dañando las células del nervio auditivo, sobre todo a nivel de los 4000 ciclos por segundo, y puede empezar a ver lo que nosotros llamamos tinnitus o acúfeno, normalmente llamado zumbido. Esto va a enmascarar en el cantante la posibilidad de autorregularse en su entonación. Esto es muy importante también ahorita para la población joven porque usan muchos audífonos y los audífonos entran por dos vías, no nada más por la oreja, sino también por el contacto del audífono con el hueso temporal, que es la vía ósea. Esto hace que suban el volumen porque quieren estar dentro de la música y entonces se dañan más. Entonces hay pacientes de 20, 25 años en el mundo que debido a esta sobreestimulación se van dañando. Y todo lo que es la enfermedad de la voz se puede ver afectada por la falta de esta regulación auditiva. Tenemos cantantes que por diferentes aspectos, no por exposición a volúmenes altos, se van deteriorando y entonces entre el fonoaudiólogo y el médico foniatra audiólogo tenemos que ir apoyando que tenga un entrenamiento de enmascaramiento para que él tenga la posibilidad de sentir su voz más que de oírla. Y eso es todo un entrenamiento muy interesante. Doctora Rosa Eugenia, dentro de todo eso, que tú ves las patologías, ¿cómo las evalúas y cómo las tratas también, ¿no? De acuerdo a estas características que nos has dado. Muchísimas gracias por esta pregunta. Cuando nosotros recibimos a cualquier paciente que tiene quejas, aunque sean pequeñas, de síntomas
que se cambió el timbre, que ya no es tan brillante como antes, entonces se oye el timbre velado, que es lo que nosotros llamamos que es aire en la voz. Es un timbre velado o es un timbre opaco que ya no tiene brillo o de plano es rasposo. Todo eso corresponde al término de ronquera o disfonía. Claro, hay diferentes niveles. O de plano se cansan de hablar, se cansan de cantar o empieza a haber acortamiento de los registros de tonos, es decir, van perdiendo agudos, van aumentando graves, pero también tienen la situación de que muchas veces las personas ya no quieren hablar. Bueno, todo esto nosotros, cualquier paciente con esta sintomatología o sintomatologías más severas, como que ya no habla nada, que no sale sonido, primero que nada tenemos la historia clínica muy detallada. Si se trata de un problema de un profesional de la voz, tenemos que comentar y preguntar con el debido consentimiento del paciente todos los detalles de sus actividades diarias, incluidas las actividades personales en familia o en pareja. Nosotros en el Centro de Foniatría hacemos una endoscopía con endoscopio rígido por boca de 90 grados. Este endoscopio rígido por boca de 90 grados nos permite tener una visión muy amplia de las cuerdas vocales y los cartílagos que mueven a las cuerdas vocales, que son los cartílagos aritenoides. Este tipo de endoscopía se debe de hacer con dos luces. La luz normal, que es para ver, abrir, cerrar y todos los movimientos, y la luz estroboscópica, que es un estudio fundamental para el diagnóstico fino de todos los problemas de la voz, no nada más de los profesionales o cantantes. Una vez que hacemos esta endoscopía por boca, que no es molesta, pero que a veces necesita un poquito de anestésico para que no haya mucho reflejo de vómito, usamos el endoscopio rígido de 70 grados, que es mucho más delgado y que nos da toda la panorámica de los movimientos de toda la laringe, no nada más de las cuerdas. Ahí observamos si las bandas ventriculares, antiguamente llamadas cuerdas falsas, tienen alguna repercusión en alguna de las notas que está emitiendo la persona, porque checamos notas graves, notas medias, notas agudas, checamos también lo que se llama deslizado de voz, o sea que el paciente, aunque no sea cantante, se va de graves a agudos y regresa, checamos volúmenes quedito, medio, fuerte, y checamos que cante algo bajo esta luz endoscópica. También esta luz se puede poner el estroboscopio, y entonces así tenemos más datos. Bandas ventriculares, cartílagos aritenoides, si están cerrando, si las cuerdas tienen una ondulación correcta, simétrica y sincrónica en los diferentes registros de tonos. Y además valoramos todo el área por donde entra el alimento, que es el área aritenoesofágica, porque han de saber que atrasito de las cuerdas vocales está el inicio del esófago por donde entra la comida, pero también sale la comida cuando hay regurgitación o sale el ácido cuando hay reflujo. Conclusión, esta endoscopía estroboscópica de 70 grados nos da todo el panorama. Muchas veces usamos también la fibroscopía nasal, pero en pocos casos porque hay mucha patología de nariz y además es bastante incómodo para el paciente, pero a veces se necesita. Y entonces ahí vemos también cómo trabaja el paladar, que sabemos que es muy importante para la voz. Y también cómo tiene la coordinación la lengua, el paladar y la laringe para las diferentes emisiones, tanto de vocales, de consonantes, de habla y de canto. Muy importante cuando nosotros revisamos, que ese es el tercer examen. El tercer examen es revisar la garganta o la boca. Tenemos que ver el paladar. Muchas veces hay pacientes que tienen amígdalas muy grandes, y estas amígdalas lo que hacen es estorbar un poco a los movimientos del paladar. El paladar es muy importante, como siempre lo explican los fonoaudiólogos, para tener una buena resonancia, para que la voz no suene así como la estoy haciendo, porque en esa voz el paladar se quedó descansando, pero a veces en personas mayores de 50 años el paladar va cayendo, que es normal,
Pero además hay que valorar cómo está la úvula o campanilla, porque el reflujo, la alergia, los problemas de que se respira por boca, los problemas de coronavirus o de otros virus hacen que la campanilla crezca. Y entonces viene un problema, bueno, dos problemas. Uno, el ronquido, que muchas veces nos hace irnos de nuestra pareja. Y en segundo punto, y mucho más severo y crítico, la apnea del sueño. Esto hay que valorarlo, y esto lo valora desde el paciente, con el fonoaudiólogo, con el médico, etcétera, para ver cómo se puede hacer. Muchas veces se dan ejercicios de velo del paladar y con eso solucionamos muchos problemas. También los pacientes que ya se fueron retiradas las amígdalas, muchas veces el paladar queda muy tenso y no logra tener los efectos para una salud de voz. Entonces es muy importante esa valoración. Después, los dientes. Uno dice, no, es que fui con el ortodoncista y quedé con una mordida preciosa, pero ojo, quedó con la articulación temporomandibular desajustada. Esto lo valora el fonoaudiólogo junto con el médico y muchas veces necesitamos nuevamente al ortodoncista o al cirujano maxilofacial, porque todos los músculos, sabemos, tienen que ver con nuestra voz, absolutamente. Eso lo valoramos. Después nos vamos a la valoración de la nariz. En la nariz usamos el fibroscopio para ver cómo están los cornetes inferiores, cómo están los cornetes medios y valorar cómo está la mucosa. La mucosa es la capa que reviste a los huesos de la nariz y de todo el aparato respiratorio. Si esa mucosa se ve pálida, se ve hinchada y se ve crecida y el paciente no tiene espacios para respirar, pues tenemos que sospechar una alergia, aunque sea leve. Muchas veces en estos pacientes se tiene necesariamente que hacer estudio de gabinete, que ese es una tomografía que no es agresiva, sin contraste, de todas las áreas de nuestros resonadores, llámese nariz y senos paranasales. Nosotros tenemos que valorar también el oído, cómo está la oreja, cómo está el conducto, cómo está la membrana timpánica y hacemos maniobras de cambio de presión para ver si la membrana timpánica se mueve. Después pasamos a las áreas ya más específicas de la foniatría, que es la valoración de la voz, oyendo al paciente, viéndolo, haciéndolo caminar como si estuviera en el escenario, y después hacemos un análisis acústico en donde checamos cómo está la columna de aire, cómo están los resonadores en cuanto a la posición del sonido en los formantes y en los resonadores, y cómo están los cambios de flexibilidad. Este es el diagnóstico inicial. Muchas veces tenemos que estar checando cómo está la respiración, cuánto dura la columna de aire al salir, tanto en vocales como muchas veces nada más el aire. Actualmente, cómo están los pulmones, si los pulmones tienen un buen sonido, cómo está la tos, y yo en especial hago dos exámenes, uno con una I en agudos y otra con una I en graves al oír los pulmones, porque pues los que nos dedicamos a esto, que es este grupo maravilloso de Oye tu Voz, pues sabemos cómo van a veces las colocaciones de los registros. Si nosotros oímos en los pulmones, vamos a tener otros datos, pero pulmonarmente sabemos que tenemos que oír cómo pasa el sonido, tanto de la tos como de la voz, para catalogar si ese paciente necesita más estudios de pulmones o no. Y por último, actualmente hacemos una medición de la saturación de oxigenación y la frecuencia cardíaca por los problemas que hemos tenido con el COVID. Este es, digamos, como el examen inicial. Después pasa al área de logopedia, terapia de voz, que en México son terapistas de comunicación humana, pero en muchos otros países son los fonoaudiólogos, y entonces ellos hacen una valoración muchísimo más fina de todos estos aspectos, y ahí, y obviamente, el médico les comenta todo el historial con el consentimiento del paciente de qué es lo que nosotros sugerimos para el grupo multidisciplinario para corregir. Y ese es más o menos el aspecto general. Yo tengo una pregunta. ¿La genética nos puede regalar enfermedades al respecto? Por supuesto, hay enfermedades congénitas
que tienen que ver con la herencia. Hay enfermedades congénitas que son nada más del individuo. A nivel de voz, nosotros tenemos quistes congénitos, tenemos sulcus, que son deficiencias del desarrollo del epitelio y queda como un sacabocado en lo que debe de ser una estructura perfectamente completa, fina del borde de las cuerdas vocales. Otros aspectos congénitos son membranas entre las cuerdas vocales, que es la membrana intercordal. También podemos tener lo que se llama laringomalacia en los niños recién nacidos, que es un debilitamiento de todos los cartílagos de la laringe y que pues tenemos que estar todos los médicos involucrados en laringe, pediatras, cirujanos pediatras, neumólogos, otorrinos, médicos foniatras, atentos a que tenga un buen desarrollo porque es de alto riesgo. Esas serían las congénitas del individuo, pero las hereditarias también pueden ser quistes congénitos. Puede haber, obviamente, toda la herencia de los factores alérgicos, tanto de rinitis como de sinusitis, como de problemas de oído, como viene siendo la falta del nervio auditivo que funcione bien. Esa puede ser un problema heredofamiliar. Y ahí solicitamos un estudio genético para determinar si ese pequeño o pequeña tienen también la posibilidad de heredar. A nivel de los 20 años hay una enfermedad también heredofamiliar que es la otoesclerosis. La otoesclerosis se empieza a manifestar a los 20 años con pérdidas auditivas en los tonos graves. ¿Por qué? Porque uno de los huesecillos llamado estribo empieza a, en lugar de ser un huesecillo móvil, empieza a tener placas de endurecimiento y entonces ya no funciona. Ahí, afortunadamente, la otorrinolaringología puede hacer cambios de este estribo y poner prótesis, y la foniatría, audiología y fonoaudiología ayudar a que se restablezcan todos los mecanismos, tanto de audición como de voz, como de lenguaje, que a veces hay problemas de lenguaje, no nada más de voz. Y todos los síndromes, como es el síndrome del mongolismo, el síndrome de Klinefelter, muchos otros síndromes que no vienen a cuento a ver esto, pero sí necesitamos tenerlos en cuenta todo el grupo multidisciplinario, porque a veces necesitamos más de una especialidad, a veces más de otra, pero es necesario tener un estudio genético en estos pequeños. En ese orden de lo que vamos, también hay unas enfermedades iatrogénicas, ¿no? Que serían muy importantes también mencionarlas, doctora. Por supuesto. Afortunadamente, con la evolución desde 1980 de la endoscopía y desde 1960 de la estroboscopía, pues hemos tenido la posibilidad de diagnosticar más finamente. Pero como es sabido por todos, no en todos los lugares existen los equipos y la instrumentación adecuada, pero muchas veces tampoco pues hay los especialistas que tengan esta visión universal de hacer un correcto diagnóstico para evitar problemas propiamente pues originados por un mal manejo médico o terapéutico, que es lo que se llama iatrogenia. Para la población en general, pues sí es importante ahorita ya con toda la comunicación que hay, como Oye tu Voz, pues saber de personas que nos dedicamos a esto, cuáles serían las estrategias. Siempre hay que tratar de acudir con un médico que realmente sea especializado en voz. Desgraciadamente, el área de otorrinolaringología no siempre son expertos en voz, aunque son los que conocen las enfermedades de la laringe, pero no necesariamente son expertos en voz. Hay especialidades médicas, lo sabe la población, como la ortopedia, la otorrinolaringología, y cuya solución la busca solamente en los aspectos quirúrgicos. Y aquí, vuelvo a repetir, somos un grupo multidisciplinario. Y en la medicina foniátrica, que es la especialidad que se encarga de la comunicación humana en el área de voz, lenguaje, audición, deglución, y que tiene la formación de un equipo multidisciplinario, entonces ellos son los realmente expertos para irse paso a paso con estrategias
correctas del grupo multidisciplinario para evitar más daño del que ya tiene el paciente. Sí. Desde los antiguos griegos sabemos que una ley en medicina, pero no dañar. Eso es muy importante. Se ha visto de situaciones del mundo moderno que se ha olvidado de que no todo es cirugía, de que no todo son medicinas, pero que tenemos que estar todos de la mano y discutir en el grupo multidisciplinario qué estrategia conviene, además con el consentimiento del paciente. Desgraciadamente, a veces en instituciones médicas toda la consulta es muy rápida y no se logra esto, pero hay que tenerlo en cuenta y a través de los programas educativos hemos ido logrando en todo el mundo, con todos los esfuerzos de los grupos diferentes de profesionales de la voz, pues ir educando y diciendo, cuidado con esto, cuidado con esto. Ahora, hay un gran enemigo que es mucha información falsa en las redes sociales y en Internet. Esto es una cosa muy grave porque en el área de voz pues se ofrecen soluciones mágicas, soluciones energéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Las áreas realmente involucradas en un manejo correcto para evitar problemas de más daño en la voz, pues es obviamente la medicina súper especializada, la fonoaudiología súper especializada, todos los profesionales de educación y desarrollo de la voz cantada y de la voz hablada, que son los maestros de canto, de actuación. Puede ser también muy importante el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo, el endocrinólogo, el ortopedista. Pero siempre tiene que haber un coordinador y no olvidar la meta. La meta es no dañar a la voz. Ahora, ¿qué pasa con los medicamentos? Desgraciadamente, muchos pacientes se automedican. Esto, tanto la Unión Europea como la FDA, que es el comité regulador en Estados Unidos, pues y en otros países, por supuesto, México y Latinoamérica, Asia, Australia, han tratado de regular que las mismas personas no se automediquen. Normalmente tenemos conocimientos, todo el grupo multidisciplinario, de lo que puede pasar con diferentes medicamentos en la voz. No quiere decir que a todas las personas les pase, pero sí necesitamos tener información correcta. Hay una farmacopea correcta, hay médicos, como es mi caso, que con mucho gusto damos consejos a grupos multidisciplinarios de otros países sobre determinados medicamentos. ¿Por qué? Porque hay medicamentos vasodilatadores que los necesita el cardiólogo, pero que también pueden originar hemorragias en las cuerdas vocales. Hay medicamentos que secan muchísimo las cuerdas vocales. Hay hormonas que deshidratan las cuerdas vocales. Hay medicamentos para bajar de peso que afectan las cuerdas vocales y provocan hasta nódulos. Medicamentos que son necesarios y que tenemos que ir regulando qué va a poder hacer una persona enferma de la voz que necesita esos medicamentos. Pero aparte hay un grupo de médicos que realmente no le dan la importancia a la voz, sino dicen, bueno, usted no tiene tumoración, no necesita nada, pues váyase a ver qué puede hacer, cheque en internet, haga ejercicios de voz. Eso no es una orientación ética ni correcta, ni profesional. Por otro lado, hay doctores que desgraciadamente no ven la estrategia integral que debe tener la voz y dicen, ya con la operación va a quedar usted perfecto. Y no es cierto. Necesita tener cuidados de higiene de la voz, necesita, por supuesto, una rehabilitación. Todo paciente intervenido de las cuerdas vocales o de alguna área de las que tiene que ver con la voz debe de estar en este equipo multidisciplinario, aunque sea una persona con mucha trayectoria profesional y perfecta técnica, debe de ser visto por el fonoaudiólogo para checar cómo está la respiración después de una funduplicación por hernia hiatal, cómo quedó del coronavirus. Va a tener que tener miles de sesiones, pero sí hay que checar el aspecto funcional en forma radical. Todos mis pacientes, porque yo también hago cirugía de cuerdas vocales, antes y después de la cirugía, aunque sean cantantes profesionales de gran trayectoria, hay que checar todos esos aspectos. ¿Cómo está la resonancia? ¿Cómo está la emisión? ¿Se compensaron haciendo algún esfuerzo extra? Bueno, esto es una situación iatrogénica muy difícil.
una persona que va a intervenirse de cuerdas vocales debe de ser vista por lo menos una vez antes por el grupo multidisciplinario, no nada más por el médico otorrino, que es en general el que opera. En Europa los médicos foniatras también hacen cirugía de cuerdas vocales, pero son cirujanos que saben mucho en relación a la voz. Y por eso es tan importante que en estas pláticas, pues ustedes sepan que el fonoaudiólogo es fundamental que esté en el equipo. No puede estar físicamente, por ejemplo, en una población pequeña. Bueno, ya tenemos la facilidad de las consultas virtuales con el fonoaudiólogo a través de grabaciones, con el médico foniatra de otro país a través de grabaciones, a través de Zoom, y eso es un apoyo, no es lo ideal, pero pues lo que se pueda ayuda para evitar problemas iatrogénicos. Otro aspecto fundamental de la iatrogenia, y que bueno, yo perteneciendo a muchos grupos médicos de cirugía, pues hay mucha tendencia en la actualidad a abusar del rayo láser para cirugías. En lo personal, yo que soy cirujano de cuerdas vocales, sí aconsejo usar rayo láser cuando se tiene la sospecha y el diagnóstico de cáncer de cuerdas vocales. Pero para todas las demás lesiones no tiene grandes ventajas. Para mí, respeto mucho las opiniones de otros médicos, porque muchas veces estamos poniendo al paciente en ciertos riesgos de que la reacción del tejido sea exagerada al rayo láser. En la actualidad hay rayos láser fantásticos que pueden ser usados en otras partes del cuerpo sin repercusión grave, pero yo me he topado en manos de excelentes colegas cirujanos con gran trayectoria en manejo de cantantes, que a veces el rayo láser hace que haya cierta reacción del tejido que el cirujano no puede prever. Y eso nos lleva a tener una rehabilitación de 1 año, porque el rayo láser dejó rígidas las cuerdas vocales. Obviamente todo esto hay que explicarlo y decirle con el consentimiento al paciente de que hay esos riesgos. Nosotros tenemos 2 tipos de instrumentos: los instrumentos fríos, que de por sí son invasivos, y el rayo láser. Yo considero que mientras menos se toquen las cuerdas vocales, mejor para el paciente enfermo de la voz. Pero tampoco vamos a estar 3 años en rehabilitación con el equipo de fonoaudiología si sabemos que hay una lesión que no ha tenido cambios. La fonoaudiología, en el caso de una tumoración que tiene que ser operada, nos va a ayudar con el funcionamiento, de tal manera que después de la cirugía, pues el funcionamiento sea mucho mejor. Por eso sí conviene la fonoaudiología antes de una cirugía, salvo que se trate de una situación emergente, pero de todos modos yo siempre tengo en mi equipo de trabajo al fonoaudiólogo, porque su opinión para mí es muy importante y para él o ella también mi opinión es importante. Y platicarlo con el paciente y tener las estrategias adecuadas. Entonces la iatrogenia sí es una realidad. Tenemos que estar muy cuidadosos y seguir insistiendo con todos los colegas que les toca ver estos problemas de primer ingreso, pues que la voz es sumamente delicada y que tenemos que respetarla y irnos con cuidado. Como yo les digo, más vale hacer 2 cirugías que una cirugía corriendo y quitando todo lo que no nos gusta si no sabemos cómo está funcionando. Por eso la cirugía indirecta tiene esa ventaja, que podemos operar al paciente despierto, sedado un poquito y con anestesia local, y entonces tenemos la función durante la cirugía. Y eso nos permite ser más cuidadosos todavía. También, doctora, en esto de la iatrogenia están las cirugías que vienen por otras causas, que también alteran la voz, ¿no? Muchas personas que entran a una operación de corazón terminan disfónicos, ¿no? Algún nervio se ha cercenado por allí, entonces creo que eso también es importante que lo sepan. Muy importante, querida Adriana, porque para el público en general, la anestesia general, por un lado, implica que se ingrese una cánula, que es como un tubo, entre las cuerdas vocales. Yo con mis pacientes que se van a operar de otra situación y que necesitan este tipo de anestesia, sí les digo que por favor necesito hablar con el anestesiólogo, para que el anestesiólogo sea tan gentil de tener un poquito más de lentitud al
ingresar la cánula, pero también que no la recarguen sobre los cartílagos aritenoides, que la recarguen en la comisura anterior, es decir, en la parte donde solo están los músculos. Muchas veces en los equipos médicos pues no damos mucha importancia a muchos detalles porque somos especialistas, pero siempre desde hace muchísimos años yo trato de proteger a las cuerdas vocales en lo que sea posible. Por otro lado, cirugías de cabeza, de cráneo, de nariz, obviamente de pulmones, cirugías de cuello, cirugías de columna, cirugías de estómago, cirugías de corazón, nos pueden dar problemas con el nervio recurrente. ¿Por qué? Porque es un nervio que nace en nuestro tallo cerebral, o sea, en nuestro cerebro, y va recorriendo y dando ramitas por todos lados. Este nervio es el décimo craneal, que es el nervio vago, y una de las ramitas es el recurrente, que muchas veces no es por el cirujano, la cirugía, y hay que advertirlo, porque no hay cosa más difícil para un paciente que no se le haya advertido antes, pues que había riesgos. La medicina son riesgos, beneficios, pero si el paciente lo sabe, vamos a tener una mejor cooperación y vamos a evitarle sufrimientos innecesarios. Muchas veces en las mejores manos hay problemas con el recurrente. Yo digo que es un nervio demasiado artístico y que de todo se queja. Yo también me he acostumbrado que cuando he tenido que estar anestesiado, siempre hablo con el anestesiólogo. Les ruego, por favor, que si me van a entubar o algo, tengan mucho cuidado con mi laringe, porque sí, ellos a veces como que obvian y ya el ejercicio, entonces venga, lo enchufo y se lo desempaco y ya, pero realmente sí es como necesario también avisar que las personas que sean profesionales de la voz sean conscientes que si tienen que verse sometidos a una anestesia general, hablen con su anestesiólogo. Doctora Rosa Eugenia, ¿y qué sucede con todas esas iatrogenias que se suceden con la medicina alternativa? Me encanta esta pregunta, querida Adriana, porque si bien la medicina alternativa viene de tratar lo mismo con las mismas sustancias, por ejemplo, en cuanto a alergias, dar lo mismo, pero también hay algunas otras cosas como la herbolaria, la acupuntura, los magnetos, muchas cosas que si bien son muy prometedores para el paciente, nosotros tenemos que estar atentos porque muchas no tienen bases científicas correctas, muchas no contemplan las estructuras tan delicadas que tienen las cuerdas vocales o el aparato respiratorio y el aparato digestivo, y yo comento con los pacientes, todo lo que entra a la boca, incluyendo la alimentación, puede afectar positiva o negativamente a las estructuras que nos dan esta función maravillosa. Ejemplo, si una persona es alérgica a una planta, que son pólenes, por decir algo, del pino o pólenes del eucalipto, y tradicionalmente son plantas que aparte de oler maravillosas, pueden darnos reacciones alérgicas leves, al cantante o al enfermo de la voz le pueden dar problemas crónicos muy complicados. En general, para el público se recomienda no tener olores penetrantes, por ejemplo, de incienso, por ejemplo, de vaporizadores que usan lavanda, que usan eucalipto, salvo que tengan la certeza en estudios en sangre de que no son alérgicos a esas plantas o a las familias de esas plantas. Los miembros de esa familia pueden dar reacciones alérgicas que no son graves, pero que sí están molestando constantemente a esas estructuras de las cuerdas vocales o de la nariz o del estómago. Y otras cosas que tradicionalmente en la medicina alternativa, sobre todo en la herbolaria, tenían la tradición de que eran magníficas para la voz, como el jengibre. El jengibre irrita el estómago y nosotros tenemos una carga de estrés o de malos hábitos alimenticios que tú ya has mencionado en varios podcasts, que puede hacer que eso nos favorezca el reflujo. Y si aparte tenemos esas pequeñas irritaciones de plantas como el jengibre, bueno, pues lógicamente va a dar problemas. Otras plantas, como el ginkgo biloba, es una planta vasodilatadora que favorece hemorragias en las cuerdas vocales de los profesionales de la voz.
Entonces, es muy importante que en el grupo multidisciplinario el paciente o el cantante, actor o enfermo de la voz, pues cheque con este grupo, y si partes, no todo el grupo tiene que saber todos los detalles, pero por eso estamos en grupo. Oiga, querida Adriana, que es una gran fonoaudióloga con gran experiencia, además músico, además cantante, además maravillosa persona. Bueno, ¿qué pasa? Pues ella sabrá ya muchas cosas, pero si en determinado momento el cantante fulanito le dice, es que la planta de arándano que compré en Asia, fíjese que me da vitaminas, minerales, y si vale la pena o no vale la pena, ¿qué tanto le va a afectar? Todas las plantas que secan, todas las plantas que causan vasodilatación o que causan irritación del estómago están contraindicadas en enfermos de la voz, sea quien sea. ¿Qué sustancias de medicina alternativa son también importantes? Pues todas las gotitas que a veces no sabemos qué son. Por ejemplo, la medicina alternativa para bajar de peso. Yo les digo a todos los pacientes, si usted quiere bajar de peso y se oye un poco brusco, hay que cerrar la boca para la comida y hacer ejercicio. Y obviamente bajo las indicaciones de un nutriólogo, pero si usted es profesional de la voz o enfermo de la voz, también con el grupo multidisciplinario, con su fonoaudióloga, con su maestro de canto, con su médico foniatra. ¿Por qué? Pues porque tenemos que estar observando cómo cae todo. Por ejemplo, la toronja, que la usan mucho los nutriólogos. No, pues es exquisita, pero es irritante de estómago y puede ocasionar reflujo. Entonces, todos estos detalles hay que irlos viendo con la medicina alternativa. Y desgraciadamente, pues hay muchos métodos de charlatanería que no nos llevan a ningún lado más que a pérdida de tiempo, pérdida de dinero y expectativas como se va a curar con los polvos de alacrán, se va a curar del cáncer de cuerdas vocales, y el paciente pierde un año en los polvos del alacrán, gasta dinero, gasta tiempo, tiene la esperanza de curarse el cáncer y lo único que hacemos es que el cáncer avance. Entonces hay cosas que sí hay que irse a las bases científicas y sobre todo con la confianza de estar en un grupo multidisciplinario para que nosotros siempre apoyándolos. Considero que el médico tiene que ser muy magnánimo y espléndido en los consejos y también ser muy receptivo a lo que el fonoaudiólogo esté comentando en cuanto a los ejercicios, que él nota que no sale adelante el paciente. ¿Y qué está comiendo el paciente? No, pues el paciente toma té negro diario 3 veces al día, pues ya se secó de las cuerdas, ¿no? Entonces, toda esta medicina alternativa hay que tomarla con mucha conciencia de que no podemos poner en manos de personas no científicas cosas que no funcionan. Y la acupuntura, que es una manera, tanto la acupuntura tradicional como la electroacupuntura, no es dañina, sí nos puede dar muchos apoyos en cuanto a la forma en que las corrientes nerviosas se ven beneficiadas por la acupuntura, que hay milenarios testimonios, ahí sí no hay realmente limitaciones. Nada más que sí es importante no tocar la parte anterior del cuello, pero puede ser acupuntura en oídos, acupuntura en nariz, en pulmones, en todas las partes del cuerpo, sin problema para el enfermo de la voz. Claro. Perdón, querida Adriana, hablando de la homeopatía, la homeopatía se origina en Europa Central, principalmente Alemania y Austria, a mediados del siglo XIX, como una opción de curar enfermedades con lo mismo que las enferma. Nada más que no hay que olvidar que toda la situación infecciosa no se conocía en esa época. Entonces, no hay que exponerse a tratamientos que, si bien nos sirven para otros aspectos, no nos van a curar una infección. La homeopatía nos ha ayudado sabiendo qué es lo que toman, porque eso sí es un derecho del paciente saber qué le está dando el médico, nativa de medicina homeopática y de medicina alópata, todos, de herbolaria también. Entonces, el paciente saber, ok, yo estoy tomando estos pequeños gránulos de la homeopatía para que mi digestión sea más correcta, y entonces con su grupo multidisciplinario, al ser enfermo de la voz o profesional, comenta, pues mi médico homeopata me está dando esto. ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema, adelante. Entonces, todo lo que es para digestión, para estrés, para subir las defensas,
sabiendo qué están dando y qué granulación, no hay ningún problema. Pero ya en lo que se refiere a problemas infecciosos degenerativos, obviamente los degenerativos entre el cáncer, o problemas funcionales o problemas alérgicos, ahí sí la homeopatía es parcial, aunque muchos colegas médicos homeópatas dicen que van a solucionar todo. Pues yo lo que les digo a mis pacientes, ¿sabe qué? Hay que conocer todo y vamos a ver la reacción de su cuerpo, pero hay muchas cosas como el vapeo, la marihuana, con todos sus derivados que se están usando, las diferentes drogas artificiales que ya sabemos que van a dañar la voz de una o de otra manera. Que no lo hagan de inmediato, eso no quiere decir que no la dañen. Entonces, el vapeo ya sabemos que trae venenos, que ya está en todas las comités de control sanitario del mundo, pues ya está prohibido. La gente lo toma, ahí hay cosas problemáticas, pero el grupo puede aconsejar, sobre todo en la voz del fonoaudiólogo, sabes que es importante que tú avances en estos ejercicios, que el maestro de canto vea que tiene un avance en técnica correcto, dado que físicamente está bien, entonces tiene que tener un avance y algo está pasando. Si el mismo paciente ingiere pastillas de muchos problemas que tenemos en el mundo o inhala cosas que no le son benéficas. Totalmente. Bueno, hay una última pregunta que me gustaría hacerte, de pronto por lo que estamos centrados un poco en la parte de la voz y los cantantes quieren saber esto, y es, ¿cuáles son estas patologías que realmente se derivan o que son las más comunes en los cantantes y los actores, o en las voces profesionales? ¿Cuáles son esas patologías? Sí, en primer lugar, la inflamación de las cuerdas vocales. La inflamación puede ser por abuso o mal uso tanto de la voz hablada como de la voz cantada o de la voz actoral. Los hábitos que dañan al aparato respiratorio nos ayudan, junto con las alergias y las infecciones, a tener pólipos. Todas las inflamaciones, cuando es una inflamación que tiene que ver con los cartílagos, también nos ayuda a que eso se produzcan nódulos vocales porque no hay un buen cierre de cuerdas y entonces la parte media donde están los nódulos, que son como callitos, eso hace que se vaya abriendo el cierre y todo el cierre viene al hablar y al cantar y esas partes se vuelven nodulares, que pueden empezar con una simple inflamación. Por eso las inflamaciones en estos profesionales es muy importante checarlas de inmediato. El cantante y el actor de inmediato siente y oye su voz con alguna causa diferente. Ahí tiene que ir con el médico para checar. ¿Se está haciendo una inflamación que te está favoreciendo que no funciones bien? Bueno, te vas a tomar estos medicamentos y vas a ir con el fonoaudiólogo y el maestro de canto para funcionar mejor, pero junto con los medicamentos desinflamarte. La técnica lo que hace, pues, es establecer un buen funcionamiento para que ya no se inflame irregularmente. Si se inflama todo, tiene que ver con las alergias, con las infecciones y, por supuesto, también con todos los aspectos ya personales degenerativos del paciente, por ejemplo, que no toma suficiente agua, que come irregularmente, etc. Entonces, ese es el primer punto de los cantantes y de los actores. Los hábitos y las enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas. No, es que quiero bajar de peso, entonces me salto el desayuno. No, es que estoy en un programa especial de ayuno o de lavados de colon, no, cosas muy extrañas que lo único que hacen es molestar al intestino y obviamente poner en riesgo a la voz y en este caso al canto. Entonces, estar atentos a que un cantante y un actor sí tiene que tener los hábitos alimenticios correctos. Muchas veces en México nosotros tenemos como aproximadamente 50 variedades de los fantásticos capsicum, que son los chiles. Y bueno, ¿cómo un mexicano no va a comer chiles? Pues sí, pero resulta que cantas y no todos los cantantes lo toleran. Entonces hay que estar atentos. Esos son los hábitos alimenticios. Y por otro lado, esta inflamación que también los maestros de canto y los fonoaudiólogos y los médicos foniatras con el oído perfectamente entrenado
nunca nos equivocamos, nunca, en que algo está pasando con las cuerdas vocales y la voz. El fonoaudiólogo muchas veces no sabe qué exactamente, el maestro de canto tampoco, pero ya en el grupo junto con el médico foniatra ya va a saber, es que hay una inflamación en la parte media que no permite un cierre y entonces eso nos está originando tendencia nodular. Todavía no son nódulos, es inflamación nodular. Es que se está presentando pólipo. Pólipo pueden ser en cualquier área de las cuerdas vocales, porque resulta que la persona toma anticonceptivos, la cantante, y entonces se rompió una venita en el centro de la cuerda vocal o en la parte superior o en la parte inferior. Los pólipos salen en cualquier lado, todo depende qué venas se hayan roto, pero resulta que es alérgico, entonces tiene más pólipos, puede tener hasta familia de pólipos, papá, hijitos y sobrinos. Entonces, eso es muy importante y es la segunda causa de problemas, los tumores benignos, nódulos y pólipos. El pólipo puede originarse porque hay una inflamación, el cantante tiene una presentación, mariachi, banda, reggaetón, cumbia, ópera, y tiene que luchar contra el sonido malo que a veces hay, contra la mala acústica, y entonces por estar inflamado se rompen las venas y se hace un pólipo en un segundo. Pero si el cantante y su grupo de apoyo, que es el grupo multidisciplinario, enseguida lo atienden, ese pólipo se va, porque es como la salida de sangre hecha un círculo, un tumor, y entonces se reabsorbe. Las hemorragias de cuerdas vocales iguales. Esas son las emergencias que hay dentro de los cantantes. Cuando ya es una situación crónica, entonces el pólipo va cambiando el funcionamiento de las cuerdas. Entonces llegan con el fonoaudiólogo y dicen, es que ya no tengo el 2.6 que tenía, y ahora me quedo en 2.5. Hay algo que pasó, ¿no? Hay que revisar y ya checar. A ver, usted primero que nada vamos a checar que esté funcionando bien y que su anatomía esté bien. Su anatomía está pésima porque tiene un pólipo que está alterando todo su registro de cabeza, todo su registro agudo está mal. Entonces el fonoaudiólogo y el maestro de canto empiezan a apoyar al cantante a que tiene compromisos, bueno, hay que bajar de tonalidad, hay que cambiar de repertorio, hay que cancelar. Bueno, pues ni modo, se tiene que hacer, ¿no? Con el grupo multidisciplinario. Y la tercera parte de los tumores benignos son los quistes. Los quistes salen por un traumatismo de voz severo y el problema de los quistes es que son adentro del músculo. Pólipos y nódulos son sobre la mucosa, o sea, la capa que reviste al músculo. Entonces los quistes se forman porque hubo un desgarro interno en el músculo que ocasionó que fuera haciéndose una inflamación que poco a poco va subiendo y va alterando toda la dinámica de ondulación de las cuerdas vocales. ¿Eso qué sucede? Empieza a ver lo que llamamos gallitos, empieza a romper el sonido, se acorta el registro de cabeza, el registro agudo, y obviamente empiezan las bandas a ayudar, empieza a haber una voz forzada. Conclusión, eso está muy mal. Se tiene que hacer una rehabilitación lo más rápida posible y enseguida, si no tenemos una solución en un tiempo prudente, a veces un mes, a veces 2 meses, dependiendo cómo vaya evolucionando la situación quística, se tiene que operar. Y después de operado, tiene que hacer rehabilitación hasta que quede perfecto. A veces no quedan perfectos. Y hay muchos cantantes clásicos a nivel internacional que no siguieron las indicaciones de su grupo multidisciplinario, quedaron muy bien operados, pero con una pésima rehabilitación, y no por culpa del rehabilitador fonoaudiólogo o logopeda, sino por culpa del paciente, y vuelven a tener problemas. Y los quistes son de lo peorcito. ¿Qué pasa en tercer punto con los aspectos de mal funcionamiento? Hay cantantes que tienen mal funcionamiento por no tener una técnica adecuada en la respiración, por tener malas condiciones musculares en la laringe o por no tener correcto colocación en los resonadores. Entonces, esas 3 partes funcionalmente pues van a hacer que no funcionen bien y ocasionan todo lo que yo ya platiqué.
que puede tener estragos en las cuerdas vocales. Esos son los aspectos de funcionamiento, digamos, a nivel de cuerdas, pero hay otros aspectos de funcionamiento que tienen que ver con aspectos, por ejemplo, neurológicos, como es la disfonía espasmódica. Pero ya hemos visto en los últimos años, últimos 10 años, que casi todos los pacientes que tienen disfonía espasmódica también tienen problemas de reflujo, problemas de respiración nasal y problemas pulmonares, por ejemplo, como ahora con el coronavirus. Entonces, volvemos a lo mismo. Un cantante tiene que tener su grupo de cabecera, maestro de canto, fonoaudiólogo, médico, foniatra, que se pueda comunicar donde ande. Estoy en Tokio o estoy en Barranquilla. ¿Qué pasó? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué pasa con la voz? ¿No? Que estamos tratando con un instrumento maravilloso de una función humana espléndida y que si bien el cuerpo del paciente va a ayudar, también tenemos que tratar la mente y el espíritu y por supuesto el arte. Claro que sí, exactamente. Muy bien dicho. Muchísimas gracias, doctora Rosa Eugenia, por habernos acompañado en este podcast. Estamos realmente muy agradecidos, hemos aprendido mucho y espero que esta información pues nos sirva a todos, sobre todo los que estamos inmersos en el mundo de la voz y que somos profesionales en ella. Entonces, un abrazo con inmenso cariño realmente porque me encantó tenerte aquí. Muchísimas gracias, querida Adriana. Pues un beso a todo el mundo desde la Ciudad de México, con todo cariño para todos los que usamos la voz y muy importante para todos los profesionales que la cuidamos y la embellecemos. Y muchas gracias, querido Víctor, también. Y saludos a todos el aparato técnico que hace posible estar juntos desde tan diferentes partes de este planeta. Muchísimas gracias, doctora Rosa Eugenia. Entonces, no se diga más, hemos llegado al final de este podcast. Este podcast, vuelvo y le recuerdo, es patrocinado por el Centro Profesional de la Voz, Centro Voz, y por Vibra Miami. La producción es de Lilian López. Los esperamos en el siguiente programa para tocar nuevamente algún tema alrededor del trabajo vocal. Suscríbanse, coméntenlo, estamos para servirles. Muchísimas gracias, esto es Oye tu Voz.